Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante que es cómo hablar con tus amigos o familia cuando alguien se muere. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de How to Spanish. El día de hoy estamos afuera grabando este episodio. Vamos a tratar de hacer algunas cosas diferentes para el canal, para el podcast. Y una de esas cosas va a ser tratar de grabar afuera del estudio, en ubicaciones diferentes, porque sí, es padre grabar en el estudio y todo está muy controlado. Pero a veces, y lo hemos dicho para los miembros de Patreon en los episodios avanzados, no puedes controlar todo lo que sucede en una conversación normal. Entonces, a veces funciona bien el poder cambiar de escenario nosotros, que puedas escuchar un poquito de gente atrás, tal vez pájaros, tal vez agua. Estamos en un parque con un pequeño lago al lado, entonces vamos a ver cómo funciona. Y tú dinos en los comentarios si estás viendo el video o si estás escuchando el podcast, qué te pareció, mándanos un correo. Y bueno, vamos a empezar con el episodio como tal. Y como dijo Ana, y también por eso decidimos salir un poco del estudio. Este va a ser un tema un poco oscuro. Pues no, yo diría que es un tema un poquito más pesado, pero finalmente es un tema necesario porque siempre hacemos énfasis en que los idiomas son para conectar con personas. Así que seguramente vas a tener amigos hispanohablantes, compañeros, vecinos, y la muerte es algo que inevitablemente sucede en este mundo. Así que creo que es muy importante saber qué decir en español. Pero además de las frases, también queremos contarte un poco de cómo es este tema de la muerte, el funeral, etcétera, en México, porque si un día tú acompañas a un familiar o un amigo mientras sucede esto en México, pues ya puedes estar culturalmente más listo para hacerlo, ¿no? Y no tener miedo. Así es, y justamente este fue un tema que alguien nos propuso de la comunidad. Entonces siempre te invitamos a que si quieres, que piensas que hay un tema que no hemos abordado, que no hemos hablado, mándanos un correo, escríbenos en redes sociales y todo, y créeme, siempre estamos al pendiente de lo que ustedes necesitan, ¿va? Entonces, lo primero que quiero decir es un concepto que se llama dar las condolencias y también dar el pésame. Estas son dos maneras muy formales de decir que vas a hablar con tu amigo o con la persona que perdió a alguien y le vas a decir las frases que te vamos a enseñar, como lo siento mucho, etcétera. Pero digamos que así se llama. Por ejemplo, si muere un familiar de mi amigo, yo puedo decir, ok, voy a ir con mi amigo para darle las condolencias o para darle mi pésame o darle el pésame. Exactamente. Entonces, así se dice, son formas muy, muy, muy formales, porque intentamos ser más amables, ¿no? Es el tipo de eventos en el cual me parece que, aunque sí tenemos muchas frases culturales chistosas sobre la muerte, cuando sucede el evento, realmente cambiamos el chip a volverlo un momento solemne, que claro, no quieres ofender a nadie. Entonces usamos estas frases que son como bastante antiguas, bastante formales, podríamos decir, pero que las seguimos usando, ¿no? El pésame, según como lo describe la RAE, es cuando quieres hacerle saber a alguien que tú sientes pena o aflicción por su pérdida, ¿no? Tristeza, ajá. Y antes de las frases, algo que debes saber es que en México somos muy físicos y muy cercanos. Entonces, en ese momento, especialmente si la persona que perdió a alguien es tu amigo o alguien relacionado a tu familia, tal vez es un tío que vive en México, no sé, es importante mostrarse físico. No tienes que abrazarlo y llorar con la persona necesariamente, pero sí es importante que lo toques, que le des la mano, que le des un beso si es como lo adecuado. En la espalda. Ajá, que lo toques con tu mano en la espalda. Eso es esperado y es culturalmente amable. Intenta, aunque culturalmente para ti sea diferente, intenta no parecer muy frío,
porque no le gusta eso a los mexicanos y en un momento tan triste necesitamos ese contacto físico. Sí, y a veces el saludo de solo estrechar la mano está bien, pero en esas circunstancias se siente bastante frío. Es como, bueno, si estás aquí es porque te interesa la persona y tienes que demostrarlo, ¿no? Es el momento para perder un poco tal vez esa distancia física que a veces nos sentimos cómodos con estar un poco lejos de la persona. Es el momento de acercarte. Y entonces todo esto del lenguaje no verbal en todas las maneras es muy importante en estas situaciones. Entonces ahora sí vámonos con las frases. Sí, ¿qué podríamos decir? Lo primero sería decir lamento mucho lo ocurrido o simplemente lo lamento mucho, utilizando lo lamento. Algo que también es muy común es decir mi más sentido pésame. Y es una frase hecha. Obviamente ya vimos qué significa el pésame, pero es como hasta un concepto muy conocido, digamos, cuando sabes que alguien fallece y que no nada más se dice a la familia o a la persona que está en ese punto, sino a veces tú te enteras que alguien falleció y le dices, ¿supiste que murió la mamá de Juanita? Sí, fui a darle el pésame. Entonces, ese concepto, esa idea del pésame es muy importante en nuestra cultura. Otra cosa que puedes decir es te acompaño en el sentimiento, pero te si es como más tu amigo, alguien más joven. Si estás hablando, no sé, por ejemplo, con la mamá de tu novia, ¿no? Yo no diría te acompaño en el sentimiento, yo usaría usted y para eso decimos le acompaño en el sentimiento. Otra también muy común es siento mucho la pérdida de y el nombre de la persona. Y pues obviamente esto tiene que ver pues con la falta, ¿no? de esa persona. Entonces creo que es lo que más duele, ¿no? Cuando alguien se va, pues que ya no lo vas a tener cerca. Sí, y eso es en cuanto a expresar que te sientes triste como la otra persona. Pero algo que también culturalmente y creo que en general es importante es ayudar a las personas, ¿no? Entonces, algo muy amable que puedes decir, si es verdad, es decir, voy a recordar a la persona con todo mi cariño. Es como decirle a tu amigo, no voy a olvidar a esta persona, ¿no? Y otra opción también podría ser ofrecer ayuda, como decir, estoy aquí para ti, estoy aquí si necesitas hablar, estoy aquí si necesitas algo o si necesitas algo, solo dime. Este tema de presentar como la ayuda también creo que es muy importante y creo que este sí es bastante más, podríamos decirle multicultural, como que es algo muy tradicional cuando alguien fallece, dar un poco de ayuda en lo que puedas, ¿no? Es muy común llevar comida cuando hay un servicio o un evento para recordar a la persona, pero es importante como hacerlo con sinceridad, ¿no? Como estar dispuesto a estar ayudando a las personas. Y otra cosa que puedes decir es enfatizar cuando tal vez tú has pasado por lo mismo, ¿no? Como ponerte en su nivel y decir, entiendo tu pérdida, sé que es difícil, ¿no? Sobre todo si has tenido una pérdida reciente, si tal vez perdiste a tu papá y esa persona está pidiendo a su papá, también esa empatía puede ser muy útil y puede ser pues muy de mucha ayuda para la persona. Solo siempre recordar no hacerlo sobre ti, ¿no? O sea, sí, nada más como sé que es muy difícil, lo entiendo, y ya, no así como, porque por ejemplo mi papá, y empezar a contar tu propia historia, pues no es el momento adecuado, ¿no? Sí, siempre hay que ser muy prudentes. A veces depende mucho de las personas, ¿no? A veces habrá personas y familias que quieren hacer de ese último evento como una celebración y lo vuelven todo muy gracioso y dicen, nadie se va a vestir de negro, y claro, puedes llegar con esa, digamos, tranquilidad de hacer bromas y todo eso, pero creo que es la excepción. En la mayoría de los casos es un momento más solemne, más tranquilo y solo quieres pues un poco de acompañamiento de tus amigos, ¿no? Y algo que podría ser distinto en otras culturas, tú dime, algo que es muy importante es cuando vayas al funeral, y en un momento te vamos a decir qué pasa en un funeral,
es sumamente importante que saludes a todas las personas que están ahí. Nunca entres y vayas directo con la persona triste y no le dirijas la palabra o no mires a los demás. Eso es considerado extra grosero en esta circunstancia, en todas, en México, en todas las circunstancias, pero en esta es particularmente importante que aunque no conozcas a las demás personas que están presentes en el funeral, que pases y digas buenas tardes o buenas noches, buenos días. Es suficiente, pero de verdad, tienes que hacerlo. Sí, es como pensar en que todos los que están ahí de alguna manera también están dolidos, entonces pues un saludo nunca está de más. Y hablemos un poquito justo de este tema de qué pasa en México cuando alguien fallece. Eso es muy diferente, al menos a lo que yo he conocido de qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos. Cuando alguien fallece, ya sea en... Y fallecer es una forma muy formal de decir morir, ¿ok? Sí, es verdad, cuando alguien se muere, cuando alguien fallece. Sí, normalmente diríamos morir, pero como que ahorita estoy en este ambiente de hablar de respeto, entonces fallecer es mucho más formal. Pero bueno, la idea es que cuando alguien muere, alguien fallece, ya sea que falleció en el hospital o que murió en su casa y todo esto. En México las cosas son muy rápidas, eso es algo muy importante. Si la persona murió entre semana, es decir, un lunes o un martes o lo que sea, no hay diferencia si pasó en el fin de semana. Normalmente lo que va a suceder es que ese mismo día, no importa la hora, pues obviamente ahora es muy común a través de WhatsApp o Facebook o algo así, se avisa a la familia, a los amigos, y en cuanto se sabe del lugar donde va a ser el velatorio, el funeral, las personas llegan a ese lugar, o sea, no esperan nada ni de un tiempo. día. Muchas veces las personas llegan a estos lugares aun cuando el cuerpo no ha llegado, ¿no? O cuando el féretro o cuando el ataúd, la urna, también si fue una cremación, no han llegado al lugar donde se va a hacer, pues digamos, el evento como tal, ¿no? Algo también muy interesante, pocas veces este evento se hace en una casa. Sí. Creo que eso es común en otros lugares. Se hacen en lugares preestablecidos para esto, ¿no? Se llaman funerarias. Sí, funerarias. Las funerarias son estos lugares que tienen muchas salas distintas y tienen algunas capillas, por ejemplo, que es como una iglesia general para el caso de las personas que tienen alguna religión y quieren hacer un servicio o quieren orar o rezar o lo que sea, pero estas otras salas son, digamos, generales, casi siempre se ofrece al menos café, galletas, las personas a veces traen otras cosas para dar y hay sillones, siempre hay muchos sillones y muchas sillas y como dijo David, ahí la gente pasa el tiempo dando las condolencias, hablando con los amigos, con la familia de la persona que murió. Y también algo muy importante en la tradición de un funeral en México es que tal vez el féretro va a llegar un tiempo, digamos a las 6 de la tarde y muchas personas están ahí desde las 3. Y lo que va a suceder es que va a haber diferentes, normalmente servicios religiosos durante la tarde y la noche. Va a llegar gente, muchas veces, a veces hay mariachi porque dicen a la persona le gusta el mariachi, entonces vamos a traer mariachi. Y en el mariachi hay muchas canciones tristes relacionadas al fallecimiento o a la muerte, entonces se tocan ese tipo de canciones. Pero algo muy interesante es que muchas personas se quedan toda la noche en la funeraria, se quedan pues desde esa hora de las 3 de la tarde hasta el día siguiente, no duermen, están con la familia de la persona que murió y al día siguiente es, digamos, el último evento, es el más tal vez importante. El funeral. Que es el funeral, que es ir al panteón, si en el caso de que se decida enterrar el cuerpo en un féretro. Enterrar o sepultar, es como decimos. En un féretro o un ataúd, que esa es la caja donde se pone a la persona. Nunca decimos la caja, siempre es el ataúd o el féretro. Y bueno, cuando ya llegan las personas, muchas veces incluso las funerarias tienen camiones o la gente se pone de acuerdo para que la gente que no tiene coche pueda ir junta y llegar al lugar en donde es el funeral, porque generalmente son a las afueras de la ciudad, no es tan cerca, y pues todos van juntos y ahí se tiene la última ceremonia, en todo caso, o el último servicio religioso, dependiendo de las creencias de la persona.
y ya es como el final. Y al terminar el funeral, pues ahora sí ya ahí se termina todo, las personas ya se van y como te decimos, realmente nunca sucede nada en la casa de la familia o de la persona que murió. Sí, ya depende mucho de la familia. Yo en los eventos familiares que me ha tocado estar, muchas veces sí, después de ese último evento que es como el más triste en mi parecer por todo lo que sucede, las personas o la familia cercana, digamos los primos, tíos, deciden sí juntarse y hacer una comida y normalmente ya el ambiente cambia un poco. La idea es buscar como pues los acontecimientos positivos, ¿no? Y hablar de la historia, de la vida de la persona, de el legado que dejó y todo esto. Entonces se vuelve ya un poquito más una celebración de la vida de esta persona y cambia como el ambiente. Pero a diferencia de otras culturas que hemos visto, el resto de las personas se van a su casa, ¿no? O sea, digamos, los amigos extendidos y todo esto, y no traen comida, ¿no? Que eso es algo que hemos visto que sucede en otras culturas. Entonces, digamos que en la parte en sí del evento, eso es lo que sucede. ¿Y sabes qué pasa cuando tú eres el familiar de la persona que muere? Pues tienes que hacer un montón de trámites y cosas, es bastante molesto, porque pues estás triste y la verdad no quisieras tener que pasar tiempo haciendo trámites, ¿no? Entonces, algo que también puedes hacer si eres un amigo muy cercano de la familia o eres un familiar, pero no tan directo, por ejemplo, a lo mejor eres el primo, ¿no? No eres el hijo o algo así, puedes ofrecerte a ayudar con este tipo de trámites también. Lo primero es que se tiene que obtener un certificado de defunción, que es el papel en donde un médico dice esta persona murió, ¿no? Y con toda la información, cuál la hora, la causa, etcétera. Después, este papel es muy importante porque después hay que ir al registro civil. El registro civil es la oficina que lleva el registro justamente de la existencia de todas las personas. Cuando naces, tus papás te registran en este lugar, pero también cuando mueres tienes que registrar tu muerte. Y también cuando te casas. Es interesante, las funciones del registro civil son los 3 momentos importantes de tu vida, tal vez. O incluso si quieres cambiarte el nombre, tienes que hacerlo en el registro civil. Pero bueno, tienes que hacer esto en el registro civil. Y al final, ya con todos esos trámites, tienes una licencia para entierro o cremación, que es cuando el gobierno dice, ok, me queda claro que esta persona murió y todo está en orden, no hay nada raro, entonces sí, pueden proceder y continuar con los planes que tienen, ¿no? Y también depende si la persona tenía un seguro de vida, un testamento o si falleció en un accidente y el seguro de su coche cubría la muerte por accidente o algo así. Obviamente son trámites que la familia tiene que hacer. También el tema de los bancos, ¿no? De la cuenta de banco de la persona. Si tenían una hipoteca. Sí, en México es muy común, y esto es algo interesante, que casi las hipotecas, si tú falleces, van a tener un seguro de vida. Por lo tanto, si la persona que muere estaba pagando una hipoteca, su esposa o sus hijos no tienen que seguirla pagando. Eso me parece que dentro de todo es algo bueno, porque al final la familia se queda viviendo donde estaba, ¿no? En su casa. No tienes que, después de todo este tema emocional, buscar qué hacer y dónde vivir y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte, pues yo diría tediosa, y un poco debe ser pues muy molesto, como decías, ¿no? Porque estás como en medio de tristeza y después de eso tener que buscar hacer todos estos trámites, pues no es lo mejor, ¿no? Si la persona dejó una hipoteca, si la persona dejó una herencia, en México al menos, las personas que reciben la herencia, algo muy importante, no tienen que pagar impuestos. En otros países sí, me parece un poco raro y triste. Pero bueno, no tienes que pagar impuestos en México si alguien te deja una hipoteca. Una herencia. Perdón, yo y mi hipoteca, una herencia. Entonces, eso es algo bueno. Y por último, hablando de estos temas más mundanos, ¿cuánto cuesta? Bueno, ¿cuánto cuesta morir en México? ¿Cuánto cuesta morir en México? Un servicio básico en general
del tema de velación en la funeraria, es decir, este lugar en donde la gente va y puede pasar tiempo, va de 5,000, 6,000 pesos, pero puede que haya un paquete especial, ¿no? Ya con la cremación, el ataúd, etcétera. Entonces puede ir de los 10,000 pesos a los 38,000 pesos, depende. Obviamente hay opciones mucho más caras, Claro. pero este es como un costo promedio para que te des una idea de cuánto cuesta, más o menos. Y los ataúdes, es decir, la caja, como decíamos hace rato, puede ir desde 5,000, que se me hace muy barato, la verdad, hasta 50,000 o más. Obviamente depende del material, Claro. depende de si es de una madera importada de algún lugar extraño, si es tiene insertos en mármol, en oro, cosas así. Pues obviamente eso va a cambiar muchísimo pues los costos, ¿no? En general me parece que no es excesivamente caro, pero obviamente si no estás preparado para ese momento, pues sí puede ser un problema financiero. Muchas veces las familias deciden como entre varios aportar para estos gastos y bueno, se vuelve un poquito más sencillo, ¿no? Sí, y antes de decirte adiós, solo quiero decirte una frase que no te dije hace rato, que creo que es importante. Las frases que te dijimos son como para el momento en donde está sucediendo el velorio o cuando es muy reciente. Pero hay momentos en donde te enteras de la muerte de una persona tiempo después, ¿no? Un mes después o años después o algo así. ¿Qué se puede decir en este momento? Y quiero decírtelo porque usamos una forma del verbo que no es muy común. Decimos supe. Hace poco supe, no sabía. Hace poco supe que murió tu mamá, bla, 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 quien sea, ¿no? Y quiero decirte que lo siento mucho. Entonces, solo quería que tuvieras esta estructura en caso de que te enteres tiempo después. Así es. Y pues bueno, esperamos que hayas aprendido un poco. No espero que uses esto muy próximamente. Es algo que, pues, aunque es una realidad de todos, la verdad es que es triste y no se lo deseas a nadie, ¿no? Que tenga que pasar por este tipo de eventos. Pero bueno, ahora sabes cómo funciona un poco el tema de la cultura, las frases que puedes decir y las cosas que debes y no debes hacer en un evento así. Nos vemos la próxima semana con un tema más feliz. Adiós. Adiós.